Otro coche más de 40.000 euros que el consumidor medio no se puede permitir. Este es quizá el comentario más habitual en nuestras redes durante los últimos años. Yo al menos he perdido ya la cuenta de cuándo fue la última vez que vimos un todocamino urbano o compacto bien equipado resultón con un buen maletero que baje de los 25 o 30.000 euros. Y sin embargo, hoy tenemos aquí con nosotros un coche que es un suburbano, que está bien equipado, que es resultón y que tiene un buen maletero y cuyo precio es de menos de 13.000 euros. Aquí tiene que haber trampa. Vamos a descubrirlo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. ¿De dónde sale MG? MG es el acrónico de Morris Garages. Fue una histórica marca británica fundada en 1924 y que durante décadas estuvo en la órbita de British Leyland para pasar posteriormente a ser controlada por Rover. Su historia fue convulsa y aunque gozó de una buena popularidad a finales del siglo pasado, quebró en 2005 junto a Rover, su matriz. En 2007 se refundó MG Motor con capital chino, concretamente del gigante SAIC Motor, un consorcio que actualmente tiene joint ventures con fabricantes como Volkswagen o General Motors. SAIC es el mayor fabricante de coches de China y tras relanzar la marca en su mercado doméstico quiere reconquistar Europa con una propuesta asequible y de gran relación calidad-precio. Todos los MG que se venden actualmente en Europa están desarrollados y producidos en China. El MG ZS mide 4,32 metros. Por dimensiones casi podríamos considerarlo un subcompacto como por ejemplo el Seat Ateca, que es apenas 6 centímetros más largo. Pero por filosofía este es un coche del segmento B. Su diseño no es para tirar cohetes, la verdad. Es un coche donde la calandra es el mayor punto de personalidad estética, con un gran logotipo en posición central. Más allá de este detalle nos encontramos un vehículo de aspecto amable, de líneas suaves y sin un diseño recargado. Nada destaca especialmente en su diseño, y es casi como si MG hubiera querido no polarizar la opinión de sus potenciales clientes. Por una parte no va a conquistarnos el corazón, pero por otra es complicado que su diseño disguste o no nos encaje. Por posicionamiento y dimensiones, el MG ZS es rival de coches como el Dacia Duster, Renault Captur o Peugeot 2008, quedándose algo más lejos de coches del segmento C, como por ejemplo el Hyundai Tucson. Pasamos ahora a analizar el interior de este MG ZS y comenzamos por las plazas delanteras. Lo primero que tenéis que saber es que esta es la versión Luxury del MG ZS. Es 2.000 euros más cara que la versión Comfort de acceso, pero al final la disposición de mandos y lo que estáis viendo va a cambiar bastante poco. Vamos, en primer lugar, a analizar la ergonomía de este puesto de conducción. La disposición de mandos de este MG ZS es bastante convencional. No hay nada que nos chirríe a primera vista. Tenemos una instrumentación que está donde tiene que estar, tenemos una pantalla de buenas dimensiones en el centro de la consola central y los aireadores están en una posición lógica. Como podéis ver, los aireadores centrales están en una posición superior y no en una posición inferior como ocurre en otros coches, además de ser una posición esa ergonómicamente inferior. Pero no todo es tan maravilloso. En primer lugar, este volante, aunque mi posición de conducción no resulta del todo forzada, solo es regulable en altura y no en profundidad. Por tanto, si somos de una talla muy baja o muy alta, esto nos puede generar algún tipo de problema. Otro detalle es que esta consola central es bastante ancha, como estáis viendo, y esta moldura de aquí va a ir constantemente tocando con nuestra rodilla, especialmente si somos de una talla un poquito alta. Yo mido 1,83 m. Y al hilo de esa altura, noto que estos asientos son relativamente pequeños. No son muy anchos y la banqueta es bastante corta. Es como si este coche hubiera sido diseñado con personas de talla inferior en mente. Vamos ahora, eso sí, a ver qué tal vamos de calidad. Antes de empezar a toquetear el coche, sí que tenemos que contextualizar este MG ZS. Este es un coche, recordad, que empieza en 12.950 euros y esta versión que estamos probando cuesta menos de 15.000 euros actualmente. Es un coche muy barato y aún así, de entrada, tenemos una calidad percibida que sorprende para bien. Fijaos en este salpicadero recubierto con un material blando, ¿de acuerdo?, que imita pues a una especie de cuero. En la parte central tenemos una moldura que es de plástico, pero que la verdad es que no cruje y está bien resuelta.
Tenemos después una especie de símil tapizado, ¿no?, de fibra de carbono y cuero. Es un símil, ¿de acuerdo? No tiene el mejor de los tactos, pero lo cierto es que visualmente se ve bastante chulo. Además, tenemos muy poco negro piano. Lo tenemos solamente por encima de los aireadores en una superficie que no vamos a tocar prácticamente nunca. Además, tenemos una pantalla central que tiene un aspecto bastante limpio, y en la consola central de nuevo tenemos esta especie de tapizado en polipiel y tenemos pocos plásticos duros, al menos en las zonas que vayamos a tocar habitualmente. Eso sí, tengo que deciros que este volante, si bien tiene un aspecto francamente chulo, la piel que lo recubre sí que se siente bastante barata. Pero tenemos que recordar que estamos en un coche realmente muy barato. Por último, quiero hacer referencia a las puertas. Las puertas son de plástico duro, pero incluso en su parte central tenemos un tapizado que imita la fibra de carbono. Este es un coche, como os digo, con una calidad percibida, al menos de entrada, francamente buena. Y con respecto a coches como las versiones más básicas de un Seat Ibiza o un Dacia Sandero, es un coche que se siente al nivel o incluso por encima. Antes de pasar a hablar de tecnología, dos breves apuntes en cuanto a ahorro de costes. Estos asientos que estáis viendo están tapizados en una especie de símil de piel. Personalmente me parece que tienen un tacto bastante plasticoso y la verdad es que estamos sudando como pollos sentados en ellos, pese a que estamos en otoño y hay 23 grados de temperatura. Y por último, también tenemos que decir que este freno de mano es claramente un ahorro de costes. No es un freno de mano eléctrico y además la palanca no está forrada en cuero ni en un símil de cuero, es auténtico plástico. Pero hay que recordar, por tanto, que estamos en un coche con un precio muy barato. La instrumentación es parcialmente digital en esta versión Luxury. Su pantalla a color no deja de ser un ordenador de a bordo con alguna función adicional. Tiene pocas posibilidades de personalización y no nos permite mostrar información de navegación. La pantalla central del MG ZS tiene 10,1 pulgadas de diagonal y es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto. Eso sí, alámbricos. No tenemos ni CarPlay ni Android Auto inalámbricos en este MG ZS. Esta es la vista principal de la pantalla y tenemos widgets para el audio, para la navegación y para el climatizador, además de un acceso directo a funciones del vehículo y funciones de configuración, además de una vista en 360 grados. El climatizador, como podéis ver, es una pantalla táctil, pero es cierto que debajo tenemos ciertos accesos directos para algunas funciones, como por ejemplo aumentar el caudal de aire o subir o bajar la temperatura. Esto es bastante práctico. Además tenemos un botón que nos lleva directamente a la pantalla principal. En cuanto a la fluidez, pues es bastante modesta. Es cierto que este paso entre pantallas es bastante fluido, pero la navegación, por ejemplo, ha tardado en cargar bastantes segundos hasta que se ha abierto. Y tampoco tenemos muchas posibilidades de configuración, pero lo cierto es que es una pantalla pues muy decente y muy actual, que nos da todo lo que necesitamos en el día a día en un coche que de nuevo tiene un precio muy barato. Y esta pantalla, por cierto, es de serie en las dos versiones, tanto en la básica como en la Luxury que estamos probando. Lo primero que tenemos que ver de las plazas traseras es el ángulo de apertura de las mismas. Y como podemos ver, es un ángulo que no es el mejor del mercado, pero es bastante grande. Como podéis ver, tenemos un hueco bastante grande y además de formas bastante regulares. Esto nos permite que incluso desde esta posición sea sencillo sacar o meter a un niño de su sillita infantil. Vamos ahora a ver qué tal viaja en este interior una persona adulta. Vamos allá. Lo primero que os tengo que decir es que estas plazas traseras me han sorprendido gratamente. Yo soy una persona grande y mido 1,83 m y este asiento está regulado para mi postura de conducción y aún así, fijaos en la cantidad de espacio que tenemos. Es bastante impresionante teniendo en cuenta que este es un coche bastante pequeño. Fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas y lo bien que puedo meter los pies por debajo de este asiento. Esta es una posición muy cómoda, además tengo bastante espacio para los hombros y bastante espacio para la cabeza. Ahora bien, una de cal y una de arena. Esta plaza central, si bien tiene un buen mullido
y tenemos bastante espacio para la cabeza también, hay un túnel central bastante ancho y es bastante estrecha. Por tanto, las plazas traseras de este MGZS son más bien aptas para 2 adultos. 3 adultos viajarían aquí bastante apretados. Un detalle que tengo que alabar también de estas plazas traseras es que la calidad de estas puertas es idéntica a la de las puertas delanteras. Seguimos teniendo mullido en esta parte central, algo que no ocurre en muchos coches de precio superior. Eso sí, en cuanto a amenidades vamos bastante justos. No tenemos aireadores, no tenemos climatización aquí, pero sí tenemos un pequeño hueco portaobjetos y 2 puertos USB. Eso sí, vamos a tener que ir de brazos cruzados porque aquí no hay reposabrazos. Ahora vamos a ver el maletero de este MGZS. Fijaos cómo se abre. ¿Os recuerda esto a la apertura del maletero de alguna marca? Bueno, eso os lo dejo ahí. Portón de apertura manual, no eléctrica, lógicamente. Y lo que tenemos es un maletero de 448 litros. Es un maletero de tamaño más que correcto, en la media del segmento, pero eso sí, tengo que deciros que la boca de carga está a una altura muy elevada. Además, es relativamente estrecha y no está enteramente forrada en plástico, por tanto es posible que la moqueta de este lado la dañemos. Ahora bien, tenemos un detalle interesante y es que este piso de carga, que ahora mismo queda más o menos engrasado con la boca de carga, es regulable en 2 alturas. Por tanto, si queremos los 448 litros de volumen máximo, tenemos que bajarlo. Y en ese caso sí que tenemos un salto importante entre la boca de carga y el propio piso de carga. Además, para abatir los asientos no lo podemos hacer desde aquí, lo tenemos que hacer desde un tirador situado encima de los asientos. Lo primero que os quiero contar de la experiencia de conducción de este MGZS es que estamos probando la motorización más básica de la gama. Estamos hablando de un motor 1.5 atmosférico con 16 válvulas y 106 caballos de potencia. Una mecánica de las que francamente quedan ya pocas en el mercado, ya que prácticamente todas han sido sustituidas por mecánicas turboalimentadas, salvo contadas excepciones. Incluso en la propia gama del MGZS tenemos un motor 1.0 turbo con 111 caballos, pero ese motor eleva sensiblemente la factura final. Este motor atmosférico al final es un motor pues muy sencillo, a priori debería ser bastante fiable, no hay mucho que se pueda romper y al final tiene pocas prestaciones. Este no es un motor de grandes empujes, no es un motor al que le guste girar muy alto de vueltas y en definitiva pues es un motor muy sencillo. Ahora bien, os tengo que decir que me ha sorprendido para bien el refinamiento de este motor. Suena muy poquito, tiene muy pocas vibraciones e incluso cuando lo aceleramos con fuerza suena bastante poco. Hablando de aceleración, digamos que la aceleración de este motor es parsimoniosa. Tiene muy pocos bajos, por tanto, si queremos que haya un empuje considerable, lo cierto es que vamos a tener que subirlo por encima de las 4000 vueltas. Y a partir de entonces es cierto que va a generar algo más de ruido y lógicamente va a consumir más combustible. Pero es la única forma de que este motor no se sienta perezoso. Ahora bien, si lo subimos bien de vueltas, incluso es posible pues, llevar a cabo adelantamientos, recuperaciones, etc. Pero nos va a tocar trabajar bastante con esta caja de cambios de 5 relaciones. Hablando, por cierto, de este cambio, lo cierto es que tiene unos recorridos relativamente cortos, no es del todo impreciso, pero el tacto que tiene es bastante artificial. Y lo mismo podemos decir de la dirección, una dirección pues que es relativamente precisa, que tiene un peso adecuado, pero que no nos dice absolutamente nada de lo que sucede bajo las ruedas del coche. Y en otros coches, pues eso sería un hándicap, pero en este caso estamos ante un todo camino orientado a una familia y orientado al tráfico urbano. Y en ese caso, pues no es tan importante que sintamos la adherencia a la perfección en apoyo en una curva. Este no es un coche para irse de curvas, además. Este es un coche con una puesta a punto deliberadamente confortable y con una suspensión que balancea bastante en las curvas y filtra bastante bien los baches, hay que decir. Aunque en una carretera muy rota, como esta carretera por la que estamos circulando, cuando los baches son muy pronunciados, la suspensión se vuelve
ligeramente seca. Con todo, este es un coche cuya dinámica de conducción es bastante más refinada de lo que me esperaba. Es un coche con un aislamiento bastante correcto e incluso me atrevería a decir que es un buen coche para hacer largos viajes en familia. Además, este motor es bastante eficiente en el consumo de combustible. Estamos hablando de que en promedio será sencillo que logremos medias de unos 6,5 a los 100, y si vamos tranquilos, si vamos con cuidado y mimando el acelerador, incluso podrá consumir algo menos, en torno a los 5,5 o 6 litros a los 100. Ahora bien, si lo que buscáis son prestaciones, os recomiendo que optéis por el motor 1.0 turbo, sobre todo por su mayor empuje a bajas vueltas. Es una duda razonable que muchos potenciales clientes pueden tener. En cuanto a fiabilidad, en Diario Motor probamos coches nuevos y por tanto no podemos emitir un juicio al respecto. Eso sí, el motor del MG ZS es un gasolina atmosférico y su cambio es manual, por tanto hablamos a priori de un coche sencillo y de mantenimiento poco problemático. Todo coche que se venda en Europa debe superar la homologación europea de tipo y ofrecer un mínimo de garantía de 3 años. MG ofrece en el ZS 7 años o 150.000 kilómetros, lo que llegue antes. Además, toda marca está obligada a garantizar durante 10 años un suministro de piezas de repuesto y recambios. La red comercial de MG abarca actualmente unos 30 concesionarios en España y pronto se expandirá a zonas donde tiene menos cobertura, como el noroeste de la península. Para finales de 2023 debería haber 100 puntos de venta de MG en España. Las revisiones periódicas y el mantenimiento, por tanto, no deberían suponer un problema. Creo que MG se postula como una de las marcas con mayor potencial de crecimiento futuro. En un escenario de alza de precios generalizada, las marcas chinas se posicionan ya no solo como alternativa a las marcas tradicionales, sino incluso también como alternativa a marcas low cost como Dacia. El MG ZS arranca en solo 12.950 euros en su versión de acceso, con un equipamiento casi tan completo como el que habéis visto, en el que solo faltan elementos prescindibles como los asientos eléctricos de polipiel o la cámara de marcha atrás en 360 grados, además de la navegación GPS o el sensor de lluvia. El precio del ZS es comparable o inferior al de un Dacia Sandero o un Kia Picanto de acceso, coches mucho más pequeños y en los que aún tendríamos que equipar extras como sistemas de infotainment táctiles o aire acondicionado, de serie en el MG ZS. El MG ZS nos ha demostrado que es un coche correcto. Es un coche sin grandes pretensiones, de acabados modestos y de prestaciones justas, pero es también un coche amplio, cómodo y bien equipado. De hecho, tiene todo lo necesario para que convivir a día con él sea algo bastante agradable. Lo mejor que podemos decir de este coche es que es un coche que cumple para quien quiera un vehículo que le transporte del punto A al punto B. Pero su clave, sin duda alguna, es que absolutamente nadie ofrece más por menos. MG está en el lugar y en el momento adecuados para abrirse paso en el mercado europeo, ofreciendo un producto que las marcas comunitarias no pueden o quizás no quieren ofrecer. Hasta aquí ha llegado la prueba del MG ZS. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos el pulgar arriba y considerad suscribiros al canal de Diario Motor. Nos vemos en otra. Hasta pronto.